quiere decir que Dios llama a través de la iglesia por medio de un mecanismo metodológico y sistemático organizado para poder hacer un acompañamiento a aquel joven que manifieste inquietud vocacional. No a todos los jóvenes se les puede decir que son actos para la vida religiosa, porque esto implica unas ciertas actitudes y un cierto comportamiento, una cierta disponibilidad y docilidad de espíritu para poder permitir el desarrollo de una formación adecuada. Luego la pastoral vocacional implica todo eso, el ejercicio de ir al otro para poder encontrar en ese que es el otro, joven o chica, la disponibilidad para ser un instrumento de Dios a través del ministerio sacerdotal o religioso. ¿Ustedes encuentran estos jóvenes o estas jovencitas que ya tienen como ese deseo de iniciar un proceso de formación? ¿Cuál es el tipo de acompañamiento que ya la pastoral vocacional realiza a estos jóvenes que se sienten llamados por Jesús? Actualmente, Padre, la diócesis de Pereira, a través del equipo que nos ha conformado, desarrollamos un acompañamiento al chico o a la chica, porque también pues esto se extiende también a las señoritas, para poder ayudarles a comunicarse con una realidad femenina, visitando las familias. Para nosotros es fundamental la familia de aquel que manifiesta inquietud vocacional. También se hacen unos encuentros mensuales, y esto desde las distintas vicarías que se tienen. Cada encuentro mensual posibilita una temática desde el encuentro con la palabra de Dios. Para nosotros es fundamental las Sagradas Escrituras y la oración en el proceso de maduración en la fe de aquel joven que ha manifestado inquietud vocacional. Entonces se hacen encuentros mensuales, se tienen convivencias, una convivencia por cada semestre, donde los jóvenes pueden estar en comunión y conocerse mutuamente, para que vean que el llamado no se hace a una sola persona, sino que se hace a toda la realidad juvenil que Dios quiere. Entonces todos estos elementos posibilitan un acompañamiento que permitirá el discernir para el equipo de la pastoral vocacional si un joven realmente tiene sincera vocación hacia la vida religiosa, o si por el contrario le ayudamos también, porque es nuestro deseo el colaborarle a que el joven que manifiesta inquietud vocacional descubra dónde realmente va a ser feliz. Yo pienso que para la iglesia es muy importante eso y fundamental. Más que llevar un joven al seminario, pienso que es hacerle descubrir a aquel que ha manifestado inquietud vocacional si realmente esta vida le va a hacer feliz. Porque si tenemos un candidato feliz, disfrutando de este acompañamiento, de la formación, podremos tener un ministro que va a sentirse desarrollado plenamente en sus facultades para poder hacer a una comunidad feliz en el encuentro con Jesús. Ese acompañamiento, Vladimir, es como un caminar con el joven. Es un caminar con el joven. Y desde el joven. Y desde el joven, porque nos metemos, digámoslo así, con la prudencia que la iglesia nos pide en su realidad, en su contexto y en su familia, porque para nosotros, como lo decía antes, fundamental el encuentro con la familia de este joven o de esta joven. El elemento de la libertad definitivamente es esencial en la vocación. Sí, Dios ama, por lo tanto no condiciona, y como quien ama posibilita libertad, nosotros también ejercemos desde la libertad el llamado vocacional. ¿Qué proceso llevan estos jóvenes cuando ya ingresan al seminario? Los jóvenes tienen en primer momento un año que se llama el propedéutico o de introducción, y en este año se hace una nivelación académica y estructural de la persona, comportamientos y formas de desarrollarse y desenvolverse en sociedad, porque muchas veces hay vacíos, tanto académicos como humanos, que el seminario necesita suplir y acompañar para poder fortalecer en la persona humana. Entonces, en un primer momento tendríamos un acompañamiento de nivelación, si lo podemos decir, integral de la persona. En un segundo momento, la formación se estructura a través de 4 elementos. Un elemento académico, que es el fortalecer toda la estructura filosófica y mental del ser humano. Cuando vemos este elemento estructural en el ser humano, o la antropología del hombre, que lo llamamos así filosóficamente, descubrimos quién es el hombre.
y entendemos por qué ese hombre camina en la historia y cómo ha caminado en la historia, para poder saber por qué el hombre se comporta de determinadas maneras. Para el sacerdote de hoy, siglo XXII, estamos hablando ya en estos términos, necesitamos comprender al ser humano en su caminar y contexto histórico. Luego es necesaria una formación filosófica. De ahí, cuando este hombre se ha formado filosóficamente, necesitamos ese hombre estructurado y racional, cómo se relaciona con la divinidad. Y esta formación se llama formación teológica y espiritual. Todos estos elementos posibilitan una formación académica. De ahí también viene una formación en un segundo momento espiritual, que es la oración, la vida litúrgica a través del encuentro en la Eucaristía, la confesión, la vida de los sacramentos. Tenemos un tercer momento que es la vida pastoral o acción de encuentro con el otro, con la comunidad, en la catequesis, en las comunidades del proceso diocesano de nueva evangelización, en las instituciones educativas, donde el joven todo lo que ha recibido en el seminario va y lo comunica a través de esta experiencia en el encuentro con el otro. Y tenemos un cuarto momento que es el todo despertar psicológico. Cómo ese hombre hay que deformarlo humanamente a través del respeto, la prudencia, la honestidad, los valores y todo aquello que posibilita realmente la integridad del ser humano. Todos estos cuatro elementos, más el aspecto introductorio y de nivelación, posibilitan, yo pienso, una formación excelente e integral en aquel joven que ha manifestado inquietud vocacional para sacar un ministro como hoy el mundo lo está necesitando, despierto, dinámico y acogedor sobre todo, para que pueda entrar en comunión con el otro y de esta comunión pueda decirle al otro, podemos caminar juntos hacia el encuentro con Cristo. Vladimir, muchas gracias por acompañarnos. Padre, a usted muy amable y a toda la comunidad que nos ve por estar atentos en este programa que es su programa en el encuentro con Dios. Bueno, ya regresamos a nuestro programa Una luz en el sendero, después de este pequeño receso. Nuevamente regresamos a nuestro programa en la noche de hoy, hablando sobre la pastoral vocacional, y nuestro segundo invitado, John Edwin Arias Alzate. ¿Cuánto llevas en el seminario? En este momento llevo en el seminario 6 años, voy cursando mi segundo año de teología. Esa experiencia. Pues la experiencia del seminario ha sido extraordinaria, poder adquirir como una visión integral como persona, poder darle solidez a mi proceso humano, poder tener un crecimiento en valores, poder ir profundizando en mi espiritualidad y poder también pues como notar los desafíos del mundo actual, tener como una visión más universal de toda la existencia del hombre, de su puesto en el mundo. Entonces yo pienso que el seminario ha sido una experiencia muy interesante en la que he podido crecer como persona y crecer mucho también en el encuentro con los demás, a través también pues de un equipo de formadores extraordinario. Antes de hablar, John Edwin, de la pastoral vocacional, que es lo que nos atiende la noche de hoy, es muy interesante cuando se cuentan experiencias de tipo personal, cuando uno cuenta por qué se sintió llamado. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre esa experiencia tuya? Pues yo pienso que desde pequeño tuve como un buen acompañamiento por parte de los sacerdotes. A la escuela en que pertenecí en Anserma Caldas, pues fue muy asistida por los sacerdotes de la parroquia. Ellos continuamente tenían contacto con la escuela, nos hacían charlas diferentes y eso me iba a mí como motivando desde ese aspecto vocacional. Yo sentía como el deseo de tener un contacto profundo con la parroquia y por eso en mi niñez fui monaguillo en la parroquia de mi municipio, de Anserma Caldas, en Santa Bárbara. Allí presté pues algunos meses mi servicio acolitando y pues se me iba dando como solidez a esa experiencia de llamado en la infancia. Pero luego en el colegio también pues seguía teniendo ese contacto con los sacerdotes, que también iban allí a instruirnos, a compartirnos de su experiencia, a permitirnos unos espacios muy interesantes. Entonces yo pienso que en esa experiencia del llamado he podido ver como el testimonio fuerte de muchos sacerdotes que viven convencidos de su ministerio de una manera muy interesante, entregados a ese llamado que el Señor les ha hecho. Entonces eso fue suscitando como en mí el deseo de poder servir en la iglesia dentro de este ministerio sacerdotal. También pienso pues que la experiencia de mi familia, una familia pues que por su espiritualidad también se contactaba con la parroquia, que realizaban oración en la casa, entonces todo ese ambiente me iba posibilitando pues como unos medios para ir dando esa respuesta al Señor.
Definitivamente hay tres espacios que son fundamentales, que son la familia, el ámbito educativo y el testimonio de los sacerdotes. Me parece que son como los tres canales por los que muchas veces Dios se comunica con nosotros. Sí, son experiencias de verdad fundamentales para ir creciendo en ese proceso vocacional. Ahí puede ver uno cómo Dios interviene en la historia personal por medio de personas y de acontecimientos que le van mostrando a uno pues la grandeza de poder responderle al Señor en una vocación específica como el sacerdocio. Si usted mira hoy, Edwin en el colegio, en la escuela, en su pueblo natal, y Edwin hoy, después de haber tenido esta experiencia y haber tenido toda esta formación, ¿cómo confrontar esos dos momentos especiales de Edwin? Pues yo pienso que se da como una transformación en el proceso de vida. No es pues una transformación grandísima, sino una transformación que se va dando a través de un proceso donde se va viendo la intervención de Dios. Pues el seminario le posibilita a uno ampliar mucho más el panorama de la vida, conocer muchas personas, muchas realidades que tal vez uno en ese momento específico de la historia de la vida en el colegio, en la escuela, todavía no lograba percibir. Entonces yo pienso que es como un proceso de crecimiento. Pienso que en este momento de mi realidad histórica puedo ver cómo la obra de Dios me ha posibilitado a mí un crecimiento. Como joven, Edwin, ¿cómo visualiza usted la realidad juvenil en la actualidad frente a este aspecto de tomar una opción definitiva por el Señor? Pues en este momento en la realidad juvenil se ve pues que hay como una realidad de conflictos. Algunos jóvenes pues hoy viven sumergidos en la drogadicción, en problemáticas de conflicto familiar, en una carencia de oportunidades debido pues a la situación social. Sin embargo, en medio de esa problemática también se puede ver en los jóvenes una sed profunda de Dios. Ellos tienen ganas de tener ese contacto con el Señor. Eso lo hemos podido, yo pienso que lo hemos experimentado nosotros los seminaristas y también pues todos los sacerdotes cuando hemos tenido la experiencia de trabajar con los jóvenes, de acercarnos a ellos. Vemos que son personas de apertura, que tienen ganas de tener un encuentro con el Señor, que saben que hay una realidad íntima también en la conformación de su personalidad que requiere de esa realidad espiritual, de esa intervención de Dios para ellos poder tener pues como un continuo crecimiento. Entonces yo pienso que tal vez a veces hay temores para ese encuentro con el Señor. A veces pues como joven uno tiene como ciertos prejuicios para esa parte religiosa. Sin embargo, el mismo documento de Aparecida hace como esa invitación. No hay que tener miedo de comprometerse, ni tener miedo al servicio, ni al sacrificio. Hay más bien yo creo que tenerle miedo a una vida sin sentido. Pero Dios también puede llamar a Edwin en medio de esas situaciones. Claro, Dios se vale también por medio de acontecimientos concretos para tener ese encuentro con Él. Yo pienso que son como dos experiencias las que permiten el encuentro con el Señor. La grandeza de saber que nosotros procedemos de un ser divino, pero también la limitación, sabernos necesitados de Él. John Edwin, Dios en medio de esas dificultades y de esos conflictos que viven ciertos jóvenes también puede hacer el llamado. Claro que sí, porque Dios se vale de acontecimientos concretos para hacer su llamado. Yo pienso que son dos experiencias las que permiten tener ese contacto con Dios. La grandeza de sabernos venidos de Dios, de participar de su divinidad, pero también la limitación, saber que nosotros necesitamos continuamente de ese ser que es Dios que está junto a nosotros. Tú hablabas ahora de algunos prejuicios que a veces tienen los muchachos para dejarse moldear y acogerse a ese servicio. ¿Hay prejuicios concretos de los muchachos hoy? Pues a veces los muchachos tienen como ese temor de tener ese contacto con Dios por medio de la iglesia, porque como que limitan esa realidad espiritual a lo solamente religioso, sabiendo que en realidad el aspecto espiritual toca todas las dimensiones de la vida del ser humano. Un hombre bien conformado a nivel espiritual podrá pues desempeñarse de una manera más efectiva en todas las dimensiones de su existencia. A veces los muchachos cuestionan mucho esa parte humana de la iglesia y sobre todo de quienes de alguna manera somos responsables de traer a Dios a través de los sacramentos. ¿Cómo hacer para que los muchachos dentro de este proceso vocacional descubran que nuestra iglesia es muy humana, pero también tiene esa fuerza divina ofrecida por el Espíritu Santo? Yo pienso que es que los jóvenes también tienen que descubrir todas las virtudes de la iglesia. El sacerdote a veces puede tener sus limitaciones, pero en medio de esa limitación hay también un gran hombre que trabaja por una comunidad, que aporta desde sus valores, desde sus cualidades. Notar cómo la iglesia ha intervenido en la historia también con cosas estupendas, como la educación, como la salud,
como la promoción social. Entonces no es ver como solamente el lado difícil de una institución, sino notar también todas las virtudes y las cosas maravillosas que una institución tan grande como la Iglesia ha posibilitado para toda la humanidad. ¿Cómo se ejerce la pastoral vocacional en la diócesis de Pereira? Pues en nuestra diócesis, para poder tener cobertura a todo el territorio, nosotros visitamos las diferentes vicarías en cada una de las parroquias específicas. Tenemos ese contacto con los sacerdotes que son definitivamente los primeros promotores vocacionales. Aprovechamos los espacios de las Eucaristías para poder pues como motivar a la comunidad. También nosotros nos acercamos a los grupos concretos como son los grupos juveniles, los grupos de preparación para la confirmación, en las instituciones educativas. Tratamos como de agotar todos los sectores donde se mueve la realidad juvenil para allí poder transmitir este mensaje, a ver si de pronto algún joven se motiva al seguimiento por Cristo o identificamos en él esa experiencia del llamado. Dentro de esa madurez que va adquiriendo los jóvenes, aparece un momento muy especial que ya es el de la formación, cuando ustedes hacen un proceso vocacional de acompañamiento, ayudan a los muchachos para que tengan ese discernimiento, que es como esa búsqueda de la voluntad de Dios, como ayudar un poquito a cultivar las disposiciones básicas para esa maduración vocacional. ¿Cuándo descubren ustedes que un muchacho está ya apto para entrar a la vida de seminario? Pues el proceso de acompañamiento se hace también con los formadores del seminario y con una psicóloga. El joven pues va respondiendo a un proceso, él se va vinculando dentro de la pastoral, le vamos mirando como su perfil. El joven está listo para entrar al seminario cuando los formadores y el equipo de pastoral pues lo consideran un joven como idóneo, que oportunamente ya puede dar esa respuesta. Cuando se ve en el joven una rectitud de intención, cuando se ve en él un amor por las cosas de Dios, cuando se ve en él un deseo de dócilmente responder al Señor por medio de su iglesia y de asumir lo que el sacerdocio nos pide a nosotros, la pobreza, la obediencia y el celibato. Llegan a tener esa madurez, que es lo que nos acaba de hablar, una recta doctrina, autenticidad de pronto en sus motivaciones vocacionales, que ya haya cierta coherencia, no total porque apenas se inicia el proceso de formación. ¿Por qué no hablamos un poquito, Edwin, de lo que es ya la formación, de esa experiencia de seminario, qué es un seminario y sobre todo cómo se da esa experiencia de esta persona que ha sido llamada por el Señor en la vida vocacional? Pues yo pienso que para definir como lo que es el seminario, yo me valdría de una frase muy bella que dijo el Papa Benedicto XVI, que el seminario más que una casa donde se forman los futuros presbíteros, es un espacio de encuentro con el Señor. Entonces el joven desde que entra al seminario entra en una etapa de crecimiento continuo, donde él va haciendo ese proceso de discernimiento, donde va mirando los desafíos, las expectativas que se tienen respecto al futuro ministerio, y él mismo en consonancia con sus formadores se va dando cuenta de si es apto para ese proceso de formación y si posteriormente es apto para el ministerio sacerdotal como tal. Pues en el seminario vivimos una experiencia de encuentro continuo, donde nosotros intelectualmente podemos instruirnos mucho más, donde nosotros humanamente en la relación con nosotros vamos puliendo ciertas situaciones de vida, donde nosotros en la realidad pastoral empezamos también como a aportar aquello de lo que nosotros vamos recibiendo en el seminario, y también pues esa experiencia espiritual que permite que la fe de uno vaya madurando en ese mismo proceso de formación. Entonces es como una etapa de desarrollo integral, donde la persona se solidifica en todas las dimensiones. Ellos, los jóvenes, ya llegan con algunos recursos propios, pero definitivamente yo creo que hay dos marcos que son muy importantes, que es el de la libertad y la responsabilidad. A través de esas dimensiones de las cuales nos hablaba ahora Vladimir y que tú nos quieres, pues de alguna manera